Apreciados hermanos y hermanas misioneras de la América Latina, de toda la humanidad, paz y bien en Jesucristo resucitado y vivo. Hemos participado hoy a través de los medios del Te Deum allá en la Catedral de Buenos Aires y hemos escuchado un mensaje, una homilía magistral del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva. Realmente pueden escucharla 2 o 3 veces, hablando a todo el pueblo argentino en este Día de la Patria, hablando de cómo es necesaria la unidad, la comprensión, el acuerdo, la concordia que se hace tan difícil en este momento. Estaba presente el presidente de la Nación, Javier Milei, y su equipo de gobierno, y había mucha gente hoy también. Escuchamos esta santa homilía, esta homilía que nos resultó magistral, partiendo del Evangelio de la curación del paralítico allá en Cafarnaúm. Lo escuchamos al arzobispo. Del Evangelio según San Marcos. Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta, y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre 4 hombres, y como no podían acercarlo a él a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba, y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior: ¿qué está diciendo este hombre? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús, advirtiendo enseguida que pensaban así, les dijo: ¿qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu camilla y camina. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Jesús, luz de nuestros corazones, desde tu resurrección siempre nos hablas a nosotros donde quiera que nos encontremos.
nos sentamos. El mensaje que compartiré una vez más quiere ser un aporte a la luz de la palabra de Dios para la reflexión de todos los actores de la sociedad argentina, convencido de que entre todos construimos la patria, más allá de saber que luego algunas frases puedan ser tomadas de manera aislada para querer alimentar la fragmentación. Como aquella gente en Cafarnaúm, hoy 25 de mayo, también nosotros nos reunimos en torno a Jesús y su palabra para juntos rezar y pedir por nuestra patria. 4 hombres acercan un paralítico a Jesús, alguien que no podía caminar, que no podía pararse por sus propias fuerzas. Hoy también muchos hermanos experimentan estar paralizados en sus esperanzas, en sus oportunidades, en su dignidad. Desde hace muchos años se sienten postrados, tirados al borde del camino de la vida, y ya no tienen fuerzas para seguir. No pueden sostenerse en sus derechos tan postergados. Y no es cuestión de buscar rápidamente responsables, que con sinceridad y cada uno desde su lugar, un poco somos todos, sino en tomar conciencia que tenemos la enorme responsabilidad de ayudar a curar tantas parálisis personales, familiares y también sociales, como aquellos 4 hombres que se hicieron cargo, que no buscaron culpables, sino soluciones. Ellos podían caminar, y esto los hizo solidarios con el dolor ajeno. La vida seguramente les dio más oportunidades, y por eso fueron más sensibles frente al paralítico. No lo dejaron tirado, porque nadie es descartable, nadie es desechable. Todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. El Papa León XIV nos recuerda que la pregunta recurrente es siempre la misma. ¿Los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos y solo deben limitarse a sobrevivir? PDF Reader, PDF Scanner. ¿Sobrevivir? De nuestra respuesta, continúa diciendo el Papa, a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro. O reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad. Fin de la cita. Como no podían acercar al enfermo a Jesús a causa de la multitud, levantan el techo de la casa y descuelgan la camilla con el paralítico. No se dejan ganar por el no se puede, por el desaliento, tampoco por el siempre se hizo así. Al contrario, la creatividad y la audacia pueden más, y se animan, y lo hacen juntos, unidos. Una empresa tan difícil y arriesgada solo fue posible porque se pusieron de acuerdo, porque dejaron de lado por un rato sus diferencias, porque pusieron en el centro de su misión al paralítico. Se pusieron a su servicio, no se sirvieron de él, porque tuvieron el mismo objetivo, acercarlo a Jesús. En términos políticos, acordaron, consensuaron, se plantearon una tarea común pensando en los más frágiles. 4 hombres fueron los que hicieron la diferencia. 4 personas capaces de cargar la camilla del otro. Y por qué no,
4 actores que son esenciales para la Argentina de hoy. El actor del bien común, no como la suma de intereses, sino como la capacidad de una nación de velar por todos sus hijos, especialmente por los más necesitados. El actor del diálogo, escuchando a todos, respetando, hablando cordialmente, buscando consensos en la diversidad. El actor de la amistad social, basta de arengar la división y la polarización, porque nadie se salva solo, como nos decía el Papa Francisco. Y por último, pero no menos importante, el actor de la esperanza, que todos los días, que como un motor interno anima cotidianamente a tantos argentinos que todos los días hacen enormes esfuerzos y siguen apostando por un futuro mejor. 4 amigos, 4 actores capaces de cargar lo que hoy tiene paralizado a nuestro pueblo y a su clase dirigente. 4 acuerdos fundamentales: el bien común, el diálogo, la amistad social y la esperanza. Un verdadero ejemplo para todos nosotros, porque no nos podemos permitir ser ingenuos. La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos. El sálvese quien pueda no es más que la expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone a la nación, porque terminamos siendo solo una suma de individuos en un mismo territorio, donde cada uno piensa en sí mismo y en el propio bienestar. Hasta Jesús queda sorprendido de la fe de aquellos hombres que cargan al paralítico. El pueblo argentino es un pueblo de fe, un pueblo que a pesar de las crisis crónicas y dificultades constantes, sigue adelante y se pone la patria al hombro. De esa reserva espiritual heredada de nuestros abuelos brotan nuestra dignidad, nuestra capacidad de trabajo duro y solidario, nuestra serenidad aguantadora y esperanzada. Lo que nos falta es una clase dirigente que con la fuerza de ese pueblo se anime al diálogo, al encuentro, a la reconciliación, y que lo haga por los que no pueden más, por los que perdieron las ganas de seguir, por los que sufren la parálisis de la falta de trabajo, de educación, de oportunidades. Unos escribas que estaban sentados mirando el esfuerzo de aquellos hombres y el milagro de Jesús, se pusieron a hablar y criticar, apoltronados en su comodidad y en sus seguridades. Viven de privilegios. Alejados del común de la gente, perdieron la sensibilidad con los que sufren y critican a los que intentan hacer algo. Odiadores de aquella época, sentados en la casa de Cafarnaúm. Haters de hoy, sentados frente a una computadora de su escritorio o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes, descalificando y difamando. Esta es su última advertencia. Actualice su aplicación PDF ahora. De lo contrario... ¿Qué vigencia tienen entonces las palabras del Papa León cuando decía en febrero de este año: los invito a abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo? Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos en cambio por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad, en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, finaliza el Papa León, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y de paz. Y así, como aquellos escribas no lo detienen a Jesús en su deseo de sanar al paralítico,
Los violentos de hoy no tienen que detener a los hombres y mujeres que en nuestra Argentina quieren dar una mano y hacer algo por la patria, con esfuerzo silencioso y paciente, sin estridencias, sin cámaras, pero con el compromiso de un pueblo que no se resigna a vivir mal, sin justicia y sin paz. Como en el Evangelio Jesús nos dice a todos: Argentina, levántate. Argentina, vos podés. Levantarse es signo de resurrección. Es un llamado a revitalizar la urdimbre del tejido de nuestra sociedad. Es ponerse de pie y caminar juntos venciendo la invalidez de la desesperanza que nos lleva a ser componendas rastreras, de la intolerancia que fermenta en nuevas formas de violencia, de la tristeza crónica que a veces se nos pega en el alma y nos hace creer que nunca vamos a salir adelante. Por eso, con el beato Fray Mamerto Esquiú, a quien recordamos especialmente en el bicentenario de su nacimiento, decimos: República Argentina, noble patria, todos tus hijos te consagramos nuestros sudores, y nuestras manos no descansarán hasta que te veamos en posesión de tus derechos, rebosando orden, vida y prosperidad. Argentina, toma tu camilla, es decir, no te olvides de tu historia, de los momentos en que parecía que no podías avanzar, de los próceres que te ayudaron a caminar, de los héroes que entregaron su vida por la libertad, de ese pueblo fiel que supo ponerse a los demás al hombro. Memoria agradecida y reconciliada por las raíces de la nación y por los que personalmente nos ayudaron y nos dieron la oportunidad de salir adelante. Esto nos hará más buenos, más generosos y más solidarios con los que aún siguen postrados. Eso se llama empatía. Por eso es cruel y escandalosa la ostentación, el despilfarro, el derroche. Y hacia el final, Jesús le dice al paralítico: vete a tu casa, al hogar, a la familia, no como uno más, no como un número, sino como un miembro de la comunidad, protagonista de su vida, no como un objeto de beneficencia. Que Argentina sea casa, sea mesa familiar a la que se sienten todos sus habitantes. Vivimos tiempos complejos y por eso es necesario estar unidos y comprometidos con los más pobres. El llamado evangélico de hoy nos pide refundar el vínculo social y político entre los argentinos. Si apostamos a una Argentina donde no estén todos sentados en la mesa, donde solamente unos pocos se beneficien, el tejido social se destruye, las brechas se agrandan y entonces terminamos siendo una sociedad camino al enfrentamiento. La proclama de la primera Junta de Gobierno, dirigida a todos los habitantes del Río de la Plata, del día siguiente, del 26 de mayo de 1810, decía: entregaos a la más estrecha unión y conformidad recíproca. Llevad a las provincias todas de nuestra dependencia y aún más allá, si puede ser, hasta los últimos términos de la tierra, la persuasión del ejemplo de vuestra cordialidad y del verdadero interés con que todos debemos cooperar a la consolidación de esta importante obra. Ella afianzará de un modo estable la tranquilidad y bien general a que aspiramos. El primer mensaje del primer gobierno patrio al pueblo es un llamado a la unidad, no a la uniformidad, sino a la conformidad recíproca y a la cordialidad. Sí. El sueño fundacional fue siempre la unión. Hagámoslo realidad. Por nosotros, por nuestros abuelos, por las futuras generaciones. Que la Virgen María, Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, interceda por nuestro país, por sus gobernantes y por todo nuestro pueblo, que desde su fe más profunda sabe que ella nos cuida siempre. Sácame los Amén. patines. Los patines.
Aquí termina, queridos hermanos, esta magistral homilía del Monseñor García Cuerva. Realmente, para meditarla, el mensaje de la unidad. Y el día que nos visite el Papa León XIV, seguramente nos visitará, ya que el Papa Francisco no pudo llegar, no fue el momento, y además él había grabado en su corazón que nadie es profeta en su tierra, en su pueblo o en su familia. Llegará y no, seguramente estamos viendo desde lejos el mensaje fundamental con pocas palabras del Papa León XIV, la paz y la unidad, pueblo argentino. Allí está el Espíritu Santo viviente y vívido en los corazones de ustedes, y el Espíritu Santo siempre los va a animar a trabajar, a reconstruir esa unidad que pareciera se ha resquebrajado, aunque resulte muy difícil el diálogo hoy, en el hoy de Dios, con los que derivan del gobierno anterior, realmente, porque por momentos se muestran como enemigos, conjugadas hasta en los medios, porque el arzobispo de Buenos Aires habló de ese terrorismo en las redes sociales, ¿no? Y cómo se quiso, acusando al presidente de la Cámara de Diputados de un canal RUF, una cosa extraña, queriendo golpear al gobierno del presidente Milei y sus ministros. Firmes en la fe. A pesar de todo eso, en el amor de Dios se puede llegar a entablar un diálogo con aquellos que se pueda. Con otros será muy, muy difícil. Pero siempre en el diálogo, en la fraternidad, en la solidaridad, podemos encontrarnos antes de partir de este mundo, encontrarnos en Jesucristo resucitado y vivo y poder entrar en la vida de la adoración eterna del Padre, de Jesús resucitado y del Espíritu Santo por toda la eternidad. Pedimos hoy al Señor de la misericordia, de la luz, del amor y del perdón, por todas las familias de nuestra patria argentina, en especial que puedan encontrar caminos de diálogo, de unidad, de paz, de vivir como hermanos, ayudándose y sirviéndose unos a otros, y de no pensar obsesivamente en el poder, de que queremos el poder para hacer qué, para hacer nada. Bendice, Señor de misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque grande, eterna y amable es infinita su santa misericordia. Mucha paz, muchas bendiciones a todas las familias argentinas en este día que hoy viven, el día en que nació su patria. Amén.